Buenas noches, le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí un miércoles más conectándonos a esta clase, a este seguimiento que estamos haciendo cada 8 días. Hoy es miércoles 8 de septiembre del 2021. Hoy nos toca ver el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Pero antes de empezar vamos a poner esto en manos de Dios para que sea Él el que dirija esta clase. Bendito Dios, alabamos y bendecimos tu nombre en esta noche, porque tú eres bueno. Reconocemos que solo tú eres Dios, que después de ti no hay absolutamente nada ni nadie que merezca nuestra adoración, nuestra alabanza. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que nos pongas un oído sensible, que nos des entendimiento, Padre hermoso, para que podamos entender tu palabra, todo lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, en esta noche. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendito Padre. Amén. Ok, pues antes, para empezar la clase, empezar el estudio, vamos a dar lectura al capítulo. Les repito, es segundo de Samuel, capítulo 5. Dice, versículo 1, dice, David es proclamado rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y la volvías a traer. Además, el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 7 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. El versículo 6 tiene como título, David toma la fortaleza de Sión. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, y hiera a los cojos, ciegos, aborrecidos del alma de David. Pues esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro, y David iba adelantado y engrandeciéndose, y el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Versículo 11 tiene como título, Hiram envía embajadores a David. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que el Señor le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Versículo 13 tiene como título, hijos de David nacidos en Jerusalén. Y tomó David más concubinas y mujeres en Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Elieda y Elifelet. El versículo 17 tiene como título, David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido como rey por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David al Señor diciendo, ¿iré contra los filisteos?
los entregarás en mi mano. Y el Señor respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó el Señor a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, y consultó David al Señor. Él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas un ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Entonces el Señor saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como el Señor se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gabá hasta llegar a Goser. Ok, vamos a ver qué es lo que vemos en este capítulo. Este capítulo nos habla de luchas y de conquistas. Luchas y conquistas de David. David derrota a los filisteos. Nos habla sobre el nacimiento de los hijos de David en Jerusalén. Nos habla de los embajadores enviados a David. Pero lo que nos vamos a centrar en esta tarde, en esta noche, es en este punto. Dice, pero vemos cuando David es proclamado rey de Israel. Los de Hebrón le dicen y le reconocen como parte de su propia familia. Esto lo vemos en los versículos del 1 al 5. Se le plantea como líder, como gobernante, como rey. Vemos el final de una etapa de David y el comienzo de otra. Recordemos que de todo lo que hemos leído en los capítulos anteriores, de que hay guerras constantes, ¿no? Esta guerra que fue entre la familia de Saúl y la familia de David, duró alrededor de 7 años. Pero anterior a esto ya lo que hemos estado estudiando es que Saúl constantemente estaba persiguiendo a David. Entonces, si lo sumamos todos estos años, pues son más de 20 años en los que David ha estado en estas guerras, ha estado en constante persecución. Algo muy importante que podemos ver aquí es que a pesar de esto, a pesar de tantos problemas que tenía David, porque David no nada más tenía ataques, o sea, David lo buscaban con la intención de matarlo, de destruirlo. Saúl no tenía otra cosa más que celo cuando se enteró de que David había sido ungido, que iba a ser el próximo rey de Israel. Pues Saúl lo que tenía era celo, porque sabía que sus hijos, que no iba a continuar su linaje, que sus hijos no iban a seguir, que no iban a ser reyes de Israel. Entonces el motivo por el cual David constantemente quería acabar con la vida de David es por ese celo que tenía. Lejos de haberse arrepentido Saúl y haber aceptado la voluntad de Dios, pues sabemos, ya lo leímos en capítulos atrás, sabemos cuál fue el final de Saúl, que él mismo se quitó la vida. Entonces, pero el motivo por el cual era por el celo que tenía. Pero aquí lo que estamos viendo es que David fue proclamado rey. Y a pesar de todo, a pesar de tantos problemas que tenía, David decidió aceptar lo que Dios tenía para él, el trabajo que Dios tenía para él. Y esto lo podemos ver en nuestras vidas. En nuestras vidas constantemente, el hecho de llegar a los pies de Cristo no quiere decir que tenemos nuestra vida resuelta, que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener ataques, que no vamos a tener persecuciones. Pero sin embargo tenemos un motivo por el cual estar aquí, llegar a trabajar en las cosas de Dios. Hay un propósito de parte de Dios por cada uno de nosotros. Y es lo que vamos a estar viendo ahorita. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es a pesar de todo lo que David pasó? ¿Y cuál es el motivo por el cual Dios lo llamó? ¿Ok? Dice, David era un hombre común y corriente, el cual cometió errores y recibió el perdón de Dios. A pesar de todos esos errores, a pesar de sus pecados, recibió el perdón de Dios y halló gracia ante sus ojos. Y la razón es que David nunca dejó de buscar el perdón y la gracia de Dios. Nunca, a pesar de, como yo les comentaba, a pesar de tantos problemas, de tantas persecuciones, de que lo buscaban para matarlo, a pesar de eso, David nunca dejó de buscar el perdón
y la presencia de Dios y la gracia de Dios. Todo esto también aplica a nosotros, a todo aquel que es líder, aquel que tiene que, algo que coordinar, que tiene que dirigir, o todo aquel que es parte de un equipo de trabajo, a todo padre o a toda madre de familia que dirige una familia, a todo aquel que tiene un contacto con los demás, ya sea para gobernar o para ser gobernado. No importa qué tan mal hayamos actuado nosotros, todos tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Para qué? Para servir a su obra. Entonces David tuvo ese llamado. Pero aquí lo que vemos es cómo David, lo primero que hizo, sabemos que tuvo errores, que cometió pecados, los vemos muy claramente conforme vayamos viendo la vida de David, vamos a ver todos esos problemas en los que se metió, esos pecados que cometió, pero sin embargo halló gracia ante Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Miren, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Si yo confieso mis pecados, Dios me va a dar gracia, Dios me va a dar gracia, y de esa manera yo voy a poder cumplir con el propósito por el cual fui llamado. Todos tenemos un propósito. Tenemos que pedirle a Dios que nos diga, que nos guíe, que nos muestre cuál es ese propósito. Pero ahorita vamos a ir viendo cuál es el principal propósito por el cual nosotros estamos aquí. Lo primero que debemos ver es que la guerra entre Saúl y David fue larga. Fueron, como les comentaba, más de 7 años. La guerra duró, constantemente estaban yendo y viniendo, persiguiendo principalmente Saúl a David, porque sabemos que a pesar de que David tuvo a Saúl en sus manos, él nunca le hizo nada porque era temeroso de Dios. Decía que no le podía hacer nada al ungido de Dios. Y esto fue durante muchos años. Miren, esto lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hallamos gracia con Dios, Dios nos va a ir dando las victorias, a pesar de que estemos en luchas constantemente, así como lo estaba David con Saúl. Vemos cómo Dios le va dando esa gracia. ¿Y cuál fue esa gracia? Que iba fortaleciendo. Dice aquí que David, hubo larga guerra entre la casa de David, de Saúl y de David, pero David se iba fortaleciendo. Así es con nosotros. Nosotros, cuando estamos apegados a las cosas de Dios, Dios nos va a ir dando las victorias, nos vamos a ir fortaleciendo. Y el enemigo, en este caso, el enemigo era una persona, ¿no? Era un rey. Y dice aquí: y la casa de Saúl se iba debilitando. Nos podemos tener un enemigo y sabemos quién es nuestro enemigo. Pero si yo estoy en las cosas de Dios, si yo me acerco a las cosas de Dios y acepto el llamado por el cual acepto el trabajo por el cual fui yo llamado, Dios me va a ir dando esas victorias, me va a ir dando la fortaleza, y al enemigo se va a ir debilitando. Miren, segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. O sea, aquí vemos como la gente que estaba del lado de Saúl, del pueblo de Saúl, la gente que estaba rodeada alrededor de Saúl, pues no aceptaba la voluntad de Dios. Aunque ya se había dicho que David iba a ser el rey, ellos no lo aceptaron. Eso lo vimos hace, creo, 2 clases con José Luis, que nos dio esta clase, que no aceptamos la voluntad de Dios, y ellos quisieron imponer un rey. Y lo que hemos leído es que este rey nada más duró 2 años, y que todas las demás tribus lo respaldaban, estaban con él. Nada más Judá estaba con David en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no estaban aceptando la voluntad de Dios. No lo que estemos
a nuestros ojos podemos ver mil cosas, muchas cosas podemos ver y creer desde nuestro punto de vista que eso no viene de Dios. Pero Dios es el que dirige. Y vamos a ver ahorita quién es el que, el que puso, el que dice. Dios utilizó a alguien para poner a David. Muchas veces queremos que Dios venga y que nos muestre a nosotros y decirnos, va a estar tal persona o vas a hacer tal cosa. No, para eso existen gente, existen los pastores, existen los maestros, existen todos los líderes que han existido durante toda la Biblia, que Dios nos habla a través de ellos. Sabemos actualmente que Dios nos habla a través de su palabra, pero en ese tiempo Dios lo hacía a través de los profetas. Y ahorita vamos a ver en qué momento David es proclamado. Es proclamado el rey, es proclamado y ungido como el próximo rey. Digo, pero a pesar de eso, la gente no lo aceptaba. La gente no lo aceptaba. Dice, el pueblo estaba atento y sabía la voluntad de Dios. Eso en la primera porción que acabamos de leer, de aquí del segundo libro de Samuel, capítulo 5. Miren, en el capítulo 5, versículo 2 nos dice lo siguiente: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe de Israel. Por eso la importancia, aquí esta gente que llegó a reconocer a David como rey, conocía la palabra de Dios. En este caso sabemos que la conocía a través de Samuel, que Samuel fue a quien Dios utilizó para ungir a David. Sí, pero por eso nosotros tenemos que estar atentos y conocer la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios. Aquí este pueblo sabía perfectamente lo que Dios había dicho a través de Samuel. Miren, vamos a ver en qué momento David es escogido por Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 7 al 12. Nos dice lo siguiente: y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este eligió el Señor. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, pero es bien importante, dice aquí, que apacienta las ovejas. O sea, quedaba uno que pareciera ser el más insignificante, no era el más pequeño, que a los ojos del hombre pues era insignificante, él no podía ser el ungido, ¿no? Pero aquí algo bien importante, dice, ¿a qué se dedicaba su hijo menor? Dice, apacienta las ovejas. Ya Dios ya lo estaba preparando para lo que lo necesitaba. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. O sea, nosotros podemos ver mil cosas, podemos decir, no, pues que tal persona ya no puede quedar al frente de una congregación, tal persona no puede estar como líder de tal cosa, no puede estar líder porque nosotros vemos lo que alcanza nuestra mirada nada más. Pero Dios ve nuestro corazón, ve nuestro corazón. Entonces es bien importante que aunque parezca que no viene de Dios, tener que aceptar, es aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces no nos parece porque aún tenemos miles de cosas en la cabeza que no tienen nada que ver con Dios. Entonces por eso muchas veces no aceptamos la voluntad. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Y eso no es otra cosa más que aprendiendo de su palabra, leyendo su palabra, escudriñando su palabra. David había pasado
su liderazgo delante del pueblo. O sea, ya había probado su liderazgo delante del pueblo. Es decir, había trabajado. David ya había trabajado para la casa de Dios. Dios le había dicho que él sería el líder de su pueblo a través de Samuel, su líder. Entonces, ¿a través de quién viene la voluntad de Dios? A través de los líderes. Para eso tenemos líderes, para que nos puedan ir guiando, poder estar aceptando. Pero lo principal que tenemos es la palabra de Dios. Ahí es donde nos tenemos que enfocar. Ese es nuestro, cualquier cosa que leamos, cualquier cosa que escuchemos, todo lo tenemos que filtrar a través de la palabra de Dios. Entonces aquí lo que vemos es que hay un orden. Todo tiene un orden. Para poder gobernar, para poder dirigir, para poder mandar, primero tenemos que apacentar. David, él estuvo mucho tiempo apacentando ovejas. Ya estaba preparado para lo que Dios le había llamado. ¿Y cuál era ese llamado? Trabajar. Básicamente su llamado era para trabajar. Entonces, para que yo pueda saber gobernar, saber dirigir, para que pueda saber mandar, lo primero que tengo que aprender a hacer es apacentar, que es lo mismo que trabajar. Miren, Juan 21, del versículo 15 al 17, tiene como título Apacienta mis ovejas. Todos sabemos que aquí Jesús le habla a Pedro. Bueno, dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, sí, dice, tú sabes, porque Jesús lo sabe todo y sabe si en verdad lo amo o no. Dice, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo creo que si a cada uno de nosotros que nos decimos ser hijos de Dios, si nos hacemos una pregunta entre nosotros, ¿amas a Dios? Todos diríamos, sí. ¿Amas a Cristo? ¿Amas la obra que Él hizo en la cruz? Todos diríamos que sí. Pero yo no puedo demostrar el amor que le tengo a Dios, el amor que le tengo a Cristo, nada más diciendo, sí, tú sabes que te amo. Aquí le da 3 veces, Jesucristo le hace la misma pregunta a Pedro, y en las 3 veces le dice, si en verdad me amas, le dice lo que tiene que hacer. Le dice la primera vez, apacienta mis ovejas. La segunda vez le dice, pastorea mis ovejas. Y nuevamente le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa esto? Pues no es otra cosa. Si yo en verdad estoy diciendo que amo a Dios, que amo a Cristo, tengo que trabajar. Porque si yo digo que amo a Cristo, pero no trabajo, no me comprometo absolutamente con nada de la obra de Dios, absolutamente nada en mi iglesia, en mi congregación, si no tengo ese interés por trabajar, pero sí digo que amo a Jesús, que amo a Dios. Entonces Dios me dice, José, si en verdad me amas, ponte a trabajar. Apacienta. Las ovejas no son otra cosa más que nosotros mismos, el pueblo de Dios, no somos pueblo de Dios. Entonces Dios nos dice, ponte a trabajar, si en verdad, demuéstralo trabajando, ¿ok? David sabía perfectamente apacentar, pues él había sido pastor. Por eso es que Dios le hizo este llamado tan importante. Pero ahora vamos a ver qué significa pastorear ovejas. ¿Qué significa? Para nosotros, ¿qué significa? Significa caminar con ellas, con las ovejas, y sabemos que las ovejas somos nosotros mismos. Significa caminar con ellas, cuidarlas, guiarlas, traerlas cuando alguna se va, guardarlas en el redil y ver que estén todas. Si alguna nos falta, tenemos que ir por ellas. Eso significa. Nuevamente, ¿qué significa apacentar ovejas en la actualidad para nosotros? Caminar con ellas, caminar con todos los congregantes, caminar con ellos,
conducirlas. Obviamente yo no puedo conducir a alguien si yo estoy ciego en la palabra, no puedo conducir a nadie, me tengo que preparar para poder conducir, guiarlas, traerlas cuando alguna se va, ir a ver cuál es el motivo por el cual se va, guardarlas en el redil y ver que estén absolutamente todas. Miren, Hechos 20, del versículo 28 al 30, nos dice lo siguiente: por tanto, mirando por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, dice, o sea, nosotros Dios nos ha puesto por obispos, dice, a los que conocemos de la palabra, a los que nos decimos ser hijos de Dios, Dios nos ha puesto por obispos. ¿Para qué? Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Lo que nos decimos ser hijos de Dios, los que ya conocemos la palabra de Dios, así sea mucha o sea poco, tenemos que trabajar para la iglesia de Dios, a través de apacentar, de cuidar, de todo lo que leímos ahorita, todo eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, Jesucristo ya ganó esa iglesia y no fue cualquier precio, no fue, dice aquí, por su propia sangre. Él ya la ganó, pero nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar por todo. Y no nada más son los de la congregación, los de la congregación damos por hecho de que cada uno de los miembros de la congregación son parte de esta gente que ahora tiene que apacentar, que tiene que ir. Tenemos que salir a ver tantas ovejas que hay todavía allá afuera, descarriadas, que no conocen todavía a su verdadero pastor. Tenemos que salir. Dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y que vosotros mismos entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, ¿ok? Entonces dice que Jesucristo, que va a haber aún dentro de las iglesias, va a haber lobos rapaces, va a haber falsas doctrinas. ¿Cómo puedo yo detectar que alguien va en contra de la palabra, que tiene una mala doctrina? Pues conociendo la palabra de Dios, conociendo y llevando una sana doctrina. De esa manera yo me tengo que dar cuenta. De otra manera, cualquier persona puede venir y engañarme, hablándome bonito, hablándome al oído, cosas, y hasta con la misma palabra la pueden sacar de contexto, que nada tiene que ver con Dios, y de esa manera nos habla aquí Jesucristo, que va a haber lobos rapaces. Por eso tenemos que estar atentos, los que nos decimos ser hijos de Dios. Ahora somos esos pastores, ahora somos esa gente que debemos de cuidar a los demás. Ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros, más allá que podamos tener un llamado específico, ya sea como maestro, ya sea como pastor, ya sea como lo que ustedes me digan. O sea, el principal llamado es compartir la palabra de Dios y cuidar esas ovejas que ahora nos pertenecen. Ok, entonces nos tenemos que tener mucho cuidado con la gente que llega y que trae una mala doctrina. Lucas 15, del versículo 4 al 7, nos dice lo siguiente: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por eso la importancia de ir por el que ya que estaba y se fue, pero aún por los que nunca han estado, hay que ir por ellos. Les repito, damos por hecho que todos los que nos congregamos, pues ya no tenemos necesidad. Aquí dice que ir por los 99, que ya no tiene necesidad de arrepentimiento, porque ya estamos arrepentidos, pero sí tenemos que ir por aquella
que aún no se ha arrepentido. Podemos decir, no, pues es que él no quiere nada, él ya no quiere nada, ya le hablé, o que mira, nunca le he hablado, pero nada más de ver su actitud, pues se ve que no quiere nada. No, tenemos que ir por eso. Ese llamado tenemos nosotros, es el llamado en el que está haciendo David, y a pesar de tantos problemas que tenía David aceptó el reto, aceptó el trabajo que Dios le puso. Ese trabajo también lo tenemos nosotros. Entonces lo que vemos aquí, que el llamado de Dios no significa otra cosa más que servir. Esto significa servir. O sea que lo que primero que tenemos que hacer es servir, trabajar, así de fácil. Jesús nos dice en Marcos 10, del versículo 42 al 45, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre nosotros, sino que el que quisiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de ustedes quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ok, yo ya tengo ahora más conocimiento, no lo sé, yo no lo podría decir, pero me estoy imaginando esto, ¿no? Que mucha gente, o he escuchado más bien, en otras congregaciones, en iglesias muy grandes, que hay pastores que ya son intocables, porque ya, pues ellos son los pastores de una iglesia muy grande, que entran por la puerta de atrás para que la gente no se le acerque, y así como llegan, también se van por atrás. He escuchado también de gente que empezó en la alabanza, que tocando así en algunas congregaciones, que ahora ya son muy famosos y tienen el mismo espíritu, ¿no? Que creen que por esa fama ya son intocables, son inalcanzables, ¿no? Pero aquí lo que Dios nos dice, lo que Jesús nos está diciendo, que no es así. Eso pasa con la gente del mundo. Con la gente del mundo así pasa, ¿no? En un presidente de una nación es difícil que yo me pueda acercar así directamente, porque hay todo un cuidado alrededor de tales personas. Pero eso es en las cosas del mundo. En las cosas de Dios no es así. Entre yo más conocimiento tenga, tengo que tener más humildad. Y yo, entre más conocimiento yo tenga, yo soy servidor de los demás. Es así. Y el claro ejemplo, no lo dice aquí, no lo dice Jesucristo. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. ¿Por qué dice por muchos? Porque tristemente hay mucha gente que no quiere. El Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias es para todos. El plan de salvación, Dios lo hizo para todos, sin ninguna excepción. Pero tristemente hay mucha gente que no quiere. Por eso quise para muchos, no para todos. Miren, Mateo 10, del versículo 5 al 8, vamos a ver qué nos dice. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, bien importante. Jesús siempre nos da instrucciones. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades de samaritanos no entres, sino vayan antes a las ovejas perdidas. Dice, vayan antes a las ovejas perdidas. Hay muchas ovejas perdidas. Yo en mi caso tengo muchos familiares, tengo muchas amistades que son ovejas perdidas. ¿Por qué? Porque no han aceptado a Cristo. Entonces yo en lo personal tengo mucho trabajo que hacer. Yo le estoy pidiendo a Dios que me abra camino, para que poder ir junto con mi familia a compartir lo que hoy ya tenemos. Hemos aceptado ese reto, pero sabemos que Dios es el que está al frente de nosotros. Dice, sino ir antes a las ovejas perdidas en la casa de Israel. Y yendo, dice, prediquen. O sea, lo que tenemos que hacer, predicar lo que Dios ya me dio. Lo tengo que predicar, lo tengo que compartir, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Lo que yo recibí de una manera gratuita, a mí nada me costó haber llegado a los pies de Cristo. Sí, pasé por muchas cosas, ¿no? Pero el día que yo decidí acercarme a Dios, no me costó nada. No me costó nada porque Jesús me estaba esperando con los brazos abiertos. Entonces dice, si de gracia recibiste, de esa misma gracia,
O sea, con ese mismo, con eso mismo que tú recibiste sin merecer, sí, obviamente sin merecer, pero sin haber hecho nada, de esa misma manera ve y tú y comparte. Ve a dar lo que tú recibiste gratis, ¿ok? Ok. Pero ahora vamos a ver quién es nuestro claro ejemplo acerca de esto. Tenemos un ejemplo clarísimo. Todos los que conocemos de la palabra sabemos a quién nos referimos, acerca de que un verdadero pastor. Jesús es el ejemplo máximo. Todo esto es lo que hace con nosotros. Todo lo que acabamos de leer anterior a esto es lo que Jesús hace con nosotros. Él es mi pastor, yo soy su oveja. Él siempre nos está guiando a través de su palabra, siempre nos está cuidando. Si yo me pierdo, Él siempre me está buscando para que yo regrese. Él es el claro ejemplo. Dice Salmos 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Apocalipsis 7:17 nos dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Quién es? Jesucristo. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Dios enjuagará todas las lágrimas de los ojos de ellos. ¿Ok? Miren, Juan, capítulo 10, del versículo 7 al 11. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Eso nos lo está diciendo Jesús. Solamente Él, solamente yendo por esa puerta, podemos encontrar a Dios. Volvió pues, les repito, versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. Y no nada más lo dijo, lo cumplió. Él dio su vida por las ovejas. Entonces así tenemos que ser consecuentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Tenemos que aceptar ese compromiso que Dios nos está poniendo, aceptar ese trabajo, así como lo hizo David. A Jesús le importamos y le importamos demasiado, le importamos mucho. Juan 15, del versículo 12 al 17 nos dice lo siguiente, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? Así como ahorita decíamos, de gracia recibí, de gracia tengo que dar. Dios dice aquí que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. O sea, Él nos amó. ¿Yo quién soy para no amar a los demás? Cuando es algo que yo recibí de gracia, sin merecerlo, Jesús dio su vida por mí y de esa manera mostró su amor que tiene por mí. Dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y les repito, Jesucristo dio su vida por nosotros y ahora nos llama amigos. Dice, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ok, si yo quiero ser amigo de Jesús y recibir todas sus bendiciones, esa es una promesa que Jesús me está diciendo. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Y toda la Biblia está llena de promesas, pero cada promesa está condicionada. Dice, ¿cuál es la condición? Dice, si hacen lo que yo les mando. ¿Quieres ser mi amigo? Dice Jesús, haz lo que yo te mando. José me lo está diciendo a mí. Dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. O sea, Jesús ya nos dio todo lo que el Padre le dio a Jesús. Jesús ya nos lo enseñó a nosotros. Ahora esos discípulos somos nosotros los que agarramos una Biblia, los que escudriñamos y entendemos que tenemos que compartir la palabra y obedecemos. En ese momento es cuando Jesús nos dice, todas las cosas que mi Padre me dio, yo se las he dado a ustedes. ¿Cómo nos las ha dado? A través de su palabra. A través de su palabra nos ha dado todo lo que el Padre le dio a Él. Dice, se las ha dado a conocer. No me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayas y lleves
fruto. O sea, eso es bien importante, no nos puso nada más, o sea, no por gracia nos salvó, no porque soy su amigo, dio su vida por mí, sí, dice, pero es con un propósito, ese es el propósito en nuestras vidas, de que una vez que yo ya acepté, que creo en su palabra, que escudriño en su palabra, ahora tengo que dar frutos. ¿Y de qué manera doy frutos? Obedeciendo, yendo a compartir su palabra, llevando su palabra. Eso es tener un compromiso con Jesús, dar fruto, eso es dar fruto. Cuando yo empiezo a aceptar el compromiso y lo llevo a cabo. Para eso fuimos, para que demos frutos. Y vuestro fruto permanezca. O sea, yo no puedo dar fruto hoy y mañana ya no. No, pues si ya lo di el domingo ya fui y di clases con los niños, el domingo ya fui y toqué en alabanza, el domingo ya fui y me congregué, el domingo ya fui y di mi diezmo. O sea, no, eso debe de permanecer. El domingo lo tenemos como un día especial, pero esto es todos los días. Eso es permanecer. Nuestro fruto tiene que permanecer para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él se los dará. Si yo quiero algo que Dios me dé, tengo que dar frutos y permanecer. Si yo quiero tener las bendiciones del Padre. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. ¿Es fácil esto? No, no es fácil si lo quiero hacer en mis fuerzas. Si lo hago conociendo la palabra de Dios, teniendo una relación con Cristo Jesús, por supuesto que va a ser fácil. Pero para eso tengo que tener esa relación. Pues bueno, esto es lo que tenemos para el día de hoy. Esperemos que haya sido de enorme bendición para cada uno de los que estamos escuchando aquí la palabra. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga.